أنت هنا حي وسطنا أعبدك أعبدك أنت هنا تعمل بيننا أعبدك أعبدك أنت فاتح الطريق صانع العجائب حافظ العهد نور في الظلمة ربي أنت دليل فاتح الطريق صانع العجائب حافظ العهد نور في الظلمة ربي أنت دليل La primera iglesia construida fuera de Jerusalén está en Istambul. 50 años después del nacimiento de Jesucristo. En Israel no se construyó iglesia cristiana. La persecución vino en el año 35-36 y la gente huyendo y fueron a lo más cercano, Siria, de ahí cruzaron a Siria, Antioquía, y llegaron entonces a Turquía, hoy Turquía. Desde allí, como las personas no eran letrados, en las paredes de esta iglesia se dibujaban los personajes, a Cristo, a María, a los apóstoles. La gente empezaba a recordar, porque no había ninguna adoración ni veneración a las imágenes. Después de ellos respetarlo, empezaron la siguiente etapa, y la siguiente etapa fue venerarlo, y la tercera etapa fue adorarlo. En el año 150 comienza la discusión sobre si se oraba por esas imágenes, para que esas imágenes, en la representación de Pablo, de Pedro, por los milagros que hizo Pedro cuando estaba vivo, entonces ellos iban a la imagen con una necesidad y decían: Pedro, ayúdame por favor en el problema que yo tengo. Y se olvidaban del Señor. En ese proceso en el que se está gestando esa situación, entonces la iglesia del occidente y la iglesia del oriente, en el problema y la confusión y la lucha papal por el poder, después que Constantino en el año 300 muda la capital del Imperio Romano a Constantinopla, entonces dijo el patriarca, que así se llamaba, el líder religioso del occidente: yo quiero ser el líder. Entonces el occidente decía: no, porque Pedro fue el líder o el primer apóstol principal, por lo tanto es desde Roma que tiene. Desde el año 395 empieza la discusión hasta que llegamos al 1054. En el año 1054 entonces se divide religiosamente el lado oriental con el lado occidental, y la discusión de la adoración a las imágenes. Cayó Roma primero adorando a las imágenes y continuó adorando las imágenes, y 1000 años después Constantinopla, es decir, el patriarca o los patriarcas del lado del occidente. They're making a Cappuccino nut. Cappuccino nut. First coffee of our trip. first coffee on the trip, and we have coffee drinkers And right I here. found another one. Oh. Este mosaico representa el pavo real, la pila del bautismo, las uvas, que son
mensajes religiosos en el periodo bizantino, ya estoy hablando del séptimo siglo o sexto siglo después de Cristo. Esta iglesia, estos mosaicos fueron extraídos de unas iglesias cercanas, de una zona que se llama Al-Muhayya, o lo que se llama Macorente. ¿Saben dónde está el monte de Macahuer o Macorente? Es donde cortaron. Deuteronomio capítulo 34. Subió Moisés de los campos de Moab, monte Nebo, a las cumbres de Pisga, que está enfrente de Jericó. Y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Neguet y la llanura de Vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Zoal. Y le dijo Jehová: esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasará allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Cuando nosotros vemos en la historia de las Escrituras este caso, tenemos que entender que Dios es soberano y tiene control sobre todas las cosas. Dios llama a Moisés como líder y podemos extraer varias enseñanzas de esto. Nosotros podemos ser líderes, pero no podemos ser indispensables, porque todas las condiciones de Dios son con cumplimiento. La condición de Dios no son condiciones sin cumplimiento. El amor tiene dos vías. Y a veces pensamos, Dios nos ama con todo el corazón, eso está bien, pero nosotros tenemos que corresponder al amor que Dios nos da a nosotros. Nosotros no podemos decir, Dios me ama y yo voy a vivir una vida promiscua y yo voy a vivir de la manera que yo quiero, porque el amor de Dios es tan grande que yo creo que Dios no se va a separar de mí. No es así. El amor de Dios hacia nosotros tiene condición. Lo que no tiene condición es la salvación. Porque por gracia somos salvos, porque no hay capacidad humana para uno obtener la salvación. No tenemos capacidad humana. Entonces, por eso tenemos a Jesucristo como intercesor. La Biblia dice categóricamente y con claridad meridiana, cuando nos dice, Él murió por nuestros pecados. Él llevó la culpa de nuestros pecados y por Él somos nosotros salvos. Ahora bien, Él nos manda a que vivamos en santidad, a que vivamos separados del pecado y que no nos envolvamos en el pecado ni en la promiscuidad de este mundo. Es importante ver esto, que aún Moisés, siendo un líder, siendo un libertador, Dios no le escatimó a él en la condición de la ira cuando golpeó la piedra. Dios le dijo que hablara, pero Dios no tiene niño perfecto ni privilegiado. Que dice la Biblia que no escatimó ni aún a su propio Hijo, que es Jesucristo, sino que lo entregó por nuestros pecados. Es decir, Cristo carga el pecado de todos nosotros, por lo tanto Dios se separa de Él por tomar el pecado de la humanidad. Entonces cada uno de nosotros que no vivamos conforme a los preceptos de Dios, no podemos tener relación con Dios. Este es un momento muy claro y vivido en la historia de las Escrituras. Dios promete la tierra de Palestina a este pueblo. Ahora yo quiero decir algo muy importante aquí. Número uno, Dios no entrega esta tierra que le va a entregar al pueblo de Israel porque los israelitas eran buenos. Hay que ser claro con eso. No era por eso. El problema fue el problema del pecado de los palestinos y Dios decidió decir, voy a entrar a este pueblo allí. Hay otra cosa importante que tenemos que notar en esta historia, que es de suma importancia tener en cuenta,
lo que pasa con el grupo de personas que están viviendo en este pueblo. Y quiero leer en el libro de Génesis, capítulo 21, creo que es, vamos a ver. Denme un segundo. Habla, o el acuerdo que hace Abraham. Oiga esto, capítulo 21, verso 22. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech. ¿De dónde era Abimelech? ¿Sabe dónde era? Palestino. Cuando usted busca filisteo, escribe filisteo, la traducción que le sale es palestino. Y Ficol, príncipe de su ejército, Abraham diciendo, oiga esta palabra, Dios está contigo en todo cuanto hace. Verso 23. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltará a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham, yo lo juraré. Ahora déjeme explicar esto, que era lo que estaba hablando ayer en cuanto al sionismo. Muchas personas piensan que la tierra de Israel será para Israel y Dios va a sacar a los palestinos. Eso no va a pasar nunca. O sea, los palestinos no van a salir nunca de ahí. ¿Por qué no van a salir nunca de ahí? Por esta promesa. Esa es una promesa que Abraham hizo. Eso fue un pacto que Abraham hizo con los palestinos, donde le dijo, sí, lo vamos a tener. Por esa razón, muchos sionistas o cristianos se preguntan, pero si Dios le dio la tierra a ese pueblo, a Israel, ¿por qué siempre los palestinos están? Los palestinos nunca en la vida van a salir de ahí conforme a la Biblia. Y por eso, ¿cuántos años tiene ese pleito? Y la gente piensa, ya se van. Por ejemplo, ahora mismo, el primer ministro israelí quiere acabar con todos los palestinos. No lo va a acabar, ni él ni nadie. No sé si me están entendiendo. Porque es que la Biblia es lo que dice, eso es lo que dice la Biblia. Hay que ver bien lo que dice la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir? Que cuando Dios promete y dice, yo quiero que el pueblo entre, el pacto que Dios hace con Abraham lo tiene que cumplir. El pacto que hace Abraham con este tipo, cuando Dios le dice a Abraham, a ti te daré la descendencia, a ti te daré esa tierra. Ahora, si Dios me dice a mí, te voy a entregar un pedacito de California, a ti tu descendencia, ya Dios me la entregó. Ahora, viene tal vez un mexicano y me dice, yo quiero un pedacito de esa tierra, hazme un pacto que yo, mis hijos, mis nietos estarán siempre aquí. Y yo digo, está hecho ese pacto. Eso no puede ser invalidado. ¿Me está siguiendo? Y eso es lo que dice la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros como evangélicos, si no somos sionistas o si somos sionistas, pensamos que los protagonistas de toda esta historia es Israel. No. Los palestinos, por ese pacto, que dicho sea de paso, los palestinos no son árabes en su descendencia. Si nosotros vemos, tenemos a Ismael, que es el primer hijo de Abraham, número 1. Luego con Cetura, en Génesis capítulo 25, Abraham tuvo 6 hijos más. Por ejemplo, si nosotros vemos en Jordania y vamos a Petra, los fundadores de eso fueron los anabateos. ¿Y tú sabes quién fue ese? Fue el nieto de Abraham, porque fue el primer hijo de Ismael. Nebot. Entonces, fíjate cómo viene la historia. Ahora, toda esa gente son descendientes de ¿quién? De Abraham. Ahora, ¿qué dice Génesis capítulo 12? Maldito el que te maldijera, bendito el que te bendijera. Si tú maldices un árabe, ¿a quién está maldiciendo? Abraham, porque viene de su descendencia. Entonces, ¿qué hace Dios contigo? Te maldice. Si tú maldices a un hebreo, pasa lo mismo. Entonces, exacto, son hermanos. Ahora, los palestinos no. Los palestinos no son hermanos. Por eso es que en Génesis 21 encontramos el pacto que hace Abraham. ¿Con quién? Con los palestinos. Y están en esa tierra no porque sean hermanos ni primos, sino por lo que hizo Abraham. Y es muy importante notar eso. O sea que cuando ellos van a entrar en la tierra, los judíos, no van a entrar en la tierra porque eran buenos. Van a entrar en la tierra porque en la soberanía de Dios, Dios quiso.
¿Cuál era el propósito que Dios hizo eso? ¿Por qué razón Dios hizo que esta tierra se le entregara a ellos? Eso es una respuesta que yo no la tengo. Dios en su soberanía dijo, esto es lo que yo voy a hacer, esto es lo que yo quiero hacer y te voy a dar esa tierra en esa condición. Y entonces Abraham decide y dice, vamos a hacer un pacto para que nosotros vivamos juntos. Y se va a vivir para siempre, jamás, hasta que llegue Jesucristo y nos lleve de esta tierra. Aquí podemos ver el Mar Muerto. Esta es la orilla norte del Mar Muerto. El Mar Muerto, su origen medía 94 kilómetros. Hoy en día se quedó en 74 kilómetros. ¿Por qué está reducido? Por varios motivos. Escasas lluvias, altas temperaturas, principalmente, lamentablemente. Todos eran beduinos y nunca regresaban. La gente salía, hacía una carpa y seguía y seguía y seguía. Pero Jericó fue la primera ciudad que la gente salió y regresó. Estaba buscando, la sé, pensé que no había subido. Bien, corazón. Ahí nos subimos a la foto. Aquí dice Lore que estamos en Estados Unidos. Las piedras, estas piedras vienen origen rocas más gordas, talladas bien, limpiadas bien fuera del taller en una máquina, pues vienen así. Son más fácil cortar con la tinaza, tetelas pequeñas así a mano. Tetelas pequeñitas, micro. Tetelas pequeñas, micro, hasta que viene el tamaño precisamente, justamente por el diseño que hay. Tenemos que cortarlas, sobre todo por los ojos, los personajes, los animales. Saludos. Continuamos con nuestro peregrinaje aquí en Jordania. En este lugar donde nosotros estamos aquí es la Ciudadel. Ciudadel se han descubierto restos humanos que datan del año 1650 al 1560 a.C. Luego esta ciudad fue conquistada por Alejandro Magno en el año 331 antes de Jesucristo. Y luego después de esto, en el año 30 antes de Jesucristo, los romanos vinieron y conquistaron esta ciudad. Es una ciudad muy importante aquí, con grandes, valiosas historias y cosas que sucedieron aquí antaño. Aquí podemos ver un templo griego de Olimpia. Allí lo ven, allí ven la columna en estas ciudades. Y miren la muralla. Y el palacio está del otro lado y la fortaleza. Muchas gracias, bendiciones y seguimos con nuestro peregrinaje Jordania, Israel y Egipto. Dios te bendiga.